Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de enzimas y este va a ser el último. Con este vídeo terminamos el desarrollo de este tema, de las enzimas. Y bueno, pues lo terminamos con la clasificación de las enzimas, es lo que vamos a ver ahora. Y voy a seguir el siguiente esquema para que lo entendáis bien, para que lo llevéis bien. Por un lado, voy a citar el tipo de enzima, después a qué familia pertenece y por último voy a dar un ejemplo de reacción catalizada por esa enzima, ¿de acuerdo? O sea, por un lado la clase, la función, los tipos y los ejemplos. Bien, entonces deciros que el número de enzimas que hay es muy elevado, más de 2000 enzimas, y para nombrarlas se emplea el término o se hace referencia al sustrato y al tipo de reacción que cataliza, y a todo eso se le añade el sufijo asa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aspartato transaminasa, malato deshidrogenasa, etcétera, etcétera. Hay veces también, en ocasiones, que se suelen emplear nomenclaturas más, podemos llamarlo entre comillas, vulgares, también terminadas en asa, y algunos de ellos van a indicar el sustrato sobre el que actúa el enzima, como por ejemplo proteasas, oxidasas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pero aparte de todo esto, vamos a ver, o voy a haceros una clasificación, y os voy a ir poniendo reacciones diferentes, de acuerdo, en función de cómo vaya haciendo la clasificación. Bien, entonces, la primera clase, o la primera función en la cual voy a dividir esta clasificación, es con respecto a las óxido-reductasas, ¿de acuerdo? Bien, las óxido-reductasas lo que hacen van a ser catalizar reacciones en las cuales se produce la oxidación o reducción de un sustrato. ¿De acuerdo? Bien, aquí en este grupo, dentro de las óxido-reductasas, tenemos dos. Tenemos las deshidrogenasas, estáis viendo el esquema, ahí delante. Dentro de las deshidrogenasas van a actuar como los coenzimas NAD+, NADP+, que ya hemos visto, el FAD, la flavin-adenin dinucleótido, las cuales van a aceptar los protones y los electrones del sustrato. Ahí tenéis la reacción, un esquema de una reacción catalizada por una deshidrogenasa, en la cual hay un paso del NAD+, o sea, aceptor de, en este caso de protones, a NADH. ¿De acuerdo? Lo tenéis ahí delante. Vale. Fijaos en el esquema cómo se produce la reducción en el NAD+. ¿De acuerdo? Esta sería entonces un primer tipo de las deshidrogenasas dentro de las óxido-reductasas. Y otro grupo también dentro de las óxido-reductasas serían las oxidasas. ¿De acuerdo? Aquí los protones y electrones que son liberados por un sustrato van a ser aceptados, en este caso, por el oxígeno, tal como veis ahí en esa reacción que tenéis ahora mismo en pantalla. Bueno, el siguiente grupo son las transferasas. Las transferasas son aquellas que van a catalizar reacciones en las que hay transferencias de grupos funcionales entre unas moléculas y otras. O sea, hay transferencia de grupos funcionales. Aquí tenemos dos tipos. Por un lado, están las transaminasas, ahí tenéis la reacción, como un ejemplo, que son las que transfieren grupos amino, grupos NH2, ahí tenéis la transformación del ácido aspartico en ácido oxaloacetático en presencia del piruvato para como producto tener la alanina, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de reacciones en este sentido. Y después, otro ejemplo son las quinasas. Las quinasas lo que hacen es transferir un grupo fosfato desde el ATP, desde el adenosin trifosfato, al sustrato o viceversa. Ahí tenéis un ejemplo, a partir de una glucosa, la formación de la glucosa 6-fosfato, donde el ATP, el adenosin trifosfato, se transforma en ADP, en adenosin difosfato, transfiriendo ese grupo fosfato a la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato. Otro grupo dentro de las enzimas son las hidrolasas. Bien, las hidrolasas son aquellas reacciones o aquellas enzimas que van a catalizar reacciones de hidrólisis. Es decir, son aquellas en las cuales se producen roturas de enlaces covalentes por introducción de la molécula de agua. Ahí tenéis un ejemplo. Es decir, en presencia de una molécula de agua se produce la rotura de un enlace covalente. Ejemplos de estos. Bien. Bueno, pues en ejemplos de estos os voy a citar tres tipos, cada uno de ellos con sus respectivas enzimas. Aquí tenemos las esterasas. Las esterasas son aquellas que hidrolizan enlaces de tipo éster. Por ejemplo,
las lipasas, que son las que hidrolizan los enlaces éster entre la glicerina y los ácidos grasos, las fosfatasas, que son aquellas que hidrolizan los enlaces éster entre el ácido ortofosfórico y una molécula orgánica, las nucleasas, que son aquellas que hidrolizan los enlaces fosfodiéster en el ADN y en el ARN. ¿De acuerdo? O sea, estos serían 3 ejemplos: lipasas, fosfatasas y nucleasas, 3 ejemplos de esterasas. ¿De acuerdo? En todas ellas, fijaos, lo que se produce es la rotura de un enlace de tipo éster, tal como os estaba diciendo. Bien, otro segundo grupo, entonces, después de ver las esterasas, son las carbohidrasas, ¿de acuerdo? Las carbohidrasas lo que hacen es hidrolizar enlaces de tipo O-glucosídicos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos tipos. Aquí tenemos las siguientes enzimas. Las amilasas, que son aquellas que hidrolizan el almidón, y después están muchas que van a hidrolizar los disacáridos, como por ejemplo la sacarasa, la lactasa o la maltasa. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto las esterasas, las carbohidrasas y ahora por último las proteasas, o también llamadas peptidasas. Estas lo que hacen es hidrolizar enlaces peptídicos. ¿Aquí qué tenemos? Pues mirad, aquí tenemos la pepsina, la tripsina, la quimotripsina, ¿de acuerdo? Son aquellas que cuando actúan, pues van a encargarse de hidrolizar las proteínas durante el proceso de la digestión. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces este es el grupo de las hidrolasas, acordaos. Dentro de las hidrolasas están las esterasas, las carbohidrasas y las proteasas, y todas ellas producen roturas de enlaces covalentes en presencia del agua. Cada una de ellas con los diferentes tipos de enzimas que ya hemos visto. Bien, el siguiente grupo es también el que ya tenéis ahí una reacción ahí delante, que son las liasas. Las liasas van a catalizar la rotura de enlaces sin que esté presente el agua, ¿de acuerdo? Se produce pérdida de grupos y generalmente con la aparición de dobles enlaces. ¿De acuerdo? Estas serían las liasas. Un ejemplo de esto son las descarboxilasas, ¿de acuerdo? Las descarboxilasas lo que hacen es romper enlaces de tipo carbono unido al grupo carboxilo y produciéndose una liberación de una molécula de CO2. Ahí tenéis cómo se produce la acción de la descarboxilasa actuando sobre el ácido pirúvico, provocando la destrucción, la rotura del ese enlace carbono doble enlace con oxígeno, ¿de acuerdo? Con liberación de una molécula de CO2. Este sería un ejemplo de liasa que, como digo, supone la rotura de enlace sin que intervenga el agua, se produce la pérdida de grupos funcionales y generalmente lleva consigo la aparición de dobles enlaces. Muy bien, el siguiente grupo, que también ahí tenéis ya un esquema, serían las isomerasas. Las isomerasas son aquellas que van a catalizar reacciones de interconversión o de formación de nuevos isómeros, ¿de acuerdo? Un caso de esto, por ejemplo, son las mutasas, ¿vale? Las mutasas lo que hacen es llevar a cabo la transferencia de un determinado grupo funcional a otro, ¿de acuerdo? Pero siempre estando dentro de la misma molécula. Un ejemplo lo tenéis ahí delante, que por ejemplo la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Estamos hablando de unas reacciones del metabolismo del glucógeno. Y el paso de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato viene dado por una mutasa. Ahí tenéis otro ejemplo de una isomerasa, que es el paso, por ejemplo, del paso de gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato. Todo ello, como digo, son isomerasas, ¿de acuerdo? Es catalizar reacciones en las cuales se producen isómeros, nuevos isómeros a partir de una molécula anterior. Y el último grupo, que es el que tenéis ya ahí delante, son las ligasas, ¿de acuerdo? O también llamadas sintetasas. Bien, las ligasas o sintetasas lo que hacen es catalizar la unión de moléculas o de un grupo funcional a una molécula, utilizando para ello la energía que aporta un ATP. Un ejemplo de esto son las carboxilasas, que unen, por ejemplo, una molécula de anhídrido carbónico a un alfa-cetoácido, tal como tenéis ahí un ejemplo. Ahí tenéis el ácido pirúvico, al cual se le ha añadido o se le va a unir una molécula de anhídrido carbónico a través de una carboxilasa para formar el ácido oxalacético. Si os fijáis, es un proceso, si queréis, reverso o si queréis contrario a la acción de la descarboxilasa que vimos antes, ¿vale? Muy bien, pues esto es entonces el vídeo que quería grabar de la clasificación de las enzimas. Ahí hemos visto los 6 tipos de enzimas, los 6 tipos de grupos de enzimas, cada uno de ellos con sus correspondientes enzimas, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido.
Si tenéis alguna duda, me la comentáis, la intentamos resolver lo antes posible. Y como siempre, pues eso, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, y así terminamos el tema de las enzimas.